seguir hoy del versículo 9. Vamos a seguir. Recuerde que la semana pasada estudiamos los versículos 7 y 8, ¿no? Y hoy vamos a proseguir en el estudio de la carta a los Filipenses. Y el domingo pasado, hermano, aprendimos que si has conocido a Cristo, lo has ganado todo. Y bueno, es la misma enseñanza que traen los versículos que siguen, pero Pablo, por medio de su testimonio de vida y de experiencia, está enseñando a sus discípulos de Filipo y a la iglesia de este tiempo que la salvación es del Señor, como lo dijo el profeta Jonás y como lo revela todo el Antiguo Testamento. Él había cumplido los requisitos de la ley, había sido circuncidado al 8º día, miembro del pueblo escogido de Dios, era celoso de su herencia ortodoxa, era de los más devotos legalistas del judaísmo y era celoso hasta el punto de ser un hombre sanguinario que se atrevió inclusive a perseguir a la iglesia. Sin embargo, a pesar de esta hoja de vida que era intachable delante de su pueblo, esto no era más que estiércol, como aprendimos la vez pasada, ¿no? Y fue entonces cuando le fue revelada al apóstol Pablo la salvación por gracia, como cantábamos en este himno, el misterio revelado de que Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo nos da a entender claramente en estos versículos anteriores que todo esfuerzo por alcanzar la salvación mediante logros humanos no son más que eso, es cierto. Porque comparadas con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no valen nada. Y concluíamos que un falso evangelio da como resultado una falsa conversión. Hay muchas personas creyendo que son creyentes, que tienen una relación íntima con Cristo, cuando en realidad no hay tal relación y su conducta lo delata. Y Pablo había experimentado en ese conocimiento intelectual de Dios. Pero es interesante, recuerden que estudiamos que Pablo había estudiado la Biblia por toda la vida, pero no conocía al Señor de la Biblia. Y era como si él hubiera ido a la iglesia 30, 40 años, pero no conocía al Señor. Y era celoso, prestigioso fariseo, pero no salvo. Y la conducta y su testimonio de odio, de apostasía y religioso lo delataba, orgulloso, lleno de odio, y en realidad no tenía una verdadera relación con su Dios. Era simplemente un hombre sanguinario. Y hermano, concluíamos también que el camino al infierno está pavimentado con la falsa creencia de que si soy un buen hijo, si soy un buen esposo, si ayudo a los pobres, si voy a la iglesia todos los domingos y muchas cosas de estas, entraré al cielo, desmeritando totalmente la obra de Cristo y el llamado que Dios hace al hombre al arrepentimiento. Antes de empezar a estudiar este texto, quiero explicarles algo. El perdón de Dios, el perdón que Dios ofrece al hombre, es condicional, no incondicional como enseñan algunos. Dios perdona al hombre que se arrepiente. La Biblia, por eso es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Es una gran mentira. Algunos que dicen que Jesús en la cruz dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba repartiendo perdón a toda la humanidad, sino porque hay personas en el infierno. Jesús estaba precisamente dando el deseo que ha sido toda la vida de Dios, que el pecador se arrepienta. ¿Pero todos se arrepienten? No. Así que el perdón de Dios es algo condicional. ¿Condicional a qué? Al arrepentimiento ¿de qué? Del hombre. El perdón de Dios no es incondicional como enseñan algunos por ahí. No, igual Dios me va a perdonar. Eso no es así. ¿Por qué? Porque se desmeritaría totalmente la obra ¿de qué? De Cristo. Entonces el perdón de Dios es condicional. ¿Está condicionado a qué? A una vida de arrepentimiento. Entonces, teniendo eso en la cabeza, ¿por qué? Porque muchas personas enseñan que el perdón de Dios es incondicional cuando en realidad no es así. Entonces, ¿para qué Dios llama al arrepentimiento? Entonces, por eso hoy seguiremos estudiando Filipenses 3, del 9 al 11. Y donde seguiremos aprendiendo que si has ganado a Cristo, lo has ganado todo.
Vamos a estudiar que eso es una fe salvadora, al igual que la semana pasada. Y vamos a comenzar desde el versículo 9 y debemos terminar, si es la voluntad de Dios, en el versículo 11. Dice la palabra del Señor, versículo 9. Vamos a ir como es costumbre, versículo a versículo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Recuerden lo que ha dicho Pablo anteriormente, ¿cierto? Que todo es que delante del conocimiento del Señor. ¿Cierto? Y entonces él abre este versículo diciendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren, Pablo aquí está expresando un deseo. Ese ser hallado está expresando un deseo del corazón del apóstol. Y él desea que su relación personal con Cristo no sea simplemente una experiencia que él había vivido, una experiencia legalista, de odio, académica y subjetiva, propio de su vida antigua, como ya hemos estudiado. Pablo tenía como fundamento de su salvación la ley, pero ahora, después de haber tenido un encuentro real con Cristo, ahora él le es revelada la salvación por gracia. Y Pablo aquí, con y ser hallado en Él, está diciendo que él ahora quiere que todos los seres humanos que lo rodean puedan decir, he aquí un hombre que verdaderamente conoce a Cristo. Y es interesante porque antes, ¿qué deseaba él? Que todos los hombres lo vieran irreprensible ante la ley. Pero él ya no quiere verse así. Él quiere verse ahora en la gracia ¿de quién? Del Señor. Y él quiere que todos vean esa gracia, no el odio que cargaba antes. Y todo esto como resultado de haber puesto su confianza en Cristo y en su obra. Pablo ahora desea ser conocido como una persona cuya relación con Cristo sea manifiesta y claramente visible, como debe ser el testimonio de una persona que verdaderamente conoce a ¿quién? Al Señor. Y él, ahora con su testimonio de piedad, él está enfocado en agradar a Dios y no a los hombres. Porque finalmente cuando una persona está centrada en cumplir la ley, ¿en qué está centrado? Si no es en agradar a los hombres. Por eso él dice en los versículos pasados, en cuanto a la ley irreprensible, pero no delante de Dios, sino de los ¿qué? De los hombres. Y él entendía ese deseo, y este debe ser el deseo de todo cristiano, hermano, que nos vean y vean a Cristo y no nos vean a nosotros. Que nos vean y digan, hay allí un hombre que conoce a Cristo y su testimonio de piedad y de vida lo respalda, no lo contradice. ¿Por qué? Porque recuerden que Pablo tenía un conocimiento intelectual de Cristo. ¿Y a qué lo llevaba ese conocimiento intelectual? A perseguir a la iglesia, a ser un legalista, un hombre con odio. Pero ¿a qué lo llevó la gracia? A amar la iglesia y a sacrificarse aún por ella. Entonces esa es la diferencia clara de un testimonio de una vida de piedad y un testimonio de una vida legalista. Entonces siempre vamos a andar en esos dos extremos y va a ser una lucha para nosotros. Y sigue diciendo, después de ese ser hallado en Él, dice, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y hermano, y esta frase que sigue es bien compleja, porque ahí hay un no. ¿Cómo comienza? Es después de la coma, no. Y en griego hay varias palabras para decir no en griego. En griego koineke fue escrito él. Pero la palabra que está aquí es la más enfática para decir no. Es como cuando usted le dice a sus hijos, no, no, no. Entonces esto ya tiene un tema más enfático. Nosotros lo utilizamos, pero en la gramática griega se puede ver. Entonces, él está diciendo aquí un no rotundo. No teniendo mi propia justicia. Y lo que el apóstol nos quiere decir es que la única justicia que cuenta delante de Dios no es la que proviene del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento o de cualquiera que yo quiera enfatizar.
la cual había procurado él cumplir a rajatabla. Y no solamente la quería cumplir él, sino que quería que otros la cumplieran, así los tuviera que meter presos. Pablo sigue el mismo pensamiento de los versículos anteriores en realidad. ¿Y cuál es el pensamiento anterior, el cual vimos el domingo pasado? Que nadie puede de ningún modo, ni por ninguna razón, agradar a Dios por medio de obras humanas. Nadie puede llegar a Dios diciendo: yo soy tan bueno que Dios me tiene que llevar. Tal justicia, concluíamos que es inútil y deshonra totalmente la obra perfecta de Cristo, y es una total herejía. Poner mi salvación en mis méritos personales, y vamos a comprobarlo ahí en Gálatas. ¿Quién quiere leerme Gálatas 2:21? Dice la palabra del Señor así: no es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y miren que implícito está que si yo pongo mi confianza en los méritos, ¿qué desecho? La gracia de Dios. Y eso sería totalmente terrible. Ahora, solo la obra perfecta de Cristo en la cruz, recibida por la fe, puede otorgar al pecador la clase de justicia que la santidad de Dios demanda. ¿Y saben cuál es la clase de justicia que Dios demanda? Perfecta. O sea que para yo poder ir al cielo tendría que ser perfecto, si me voy a pegar de los méritos humanos. Entonces, ¿quién de nosotros iría? Es una buena pregunta, ¿no? Para que el pecador sea admitido en la presencia de Dios y sea perdonado, toda esta justicia solo puede ser por medio de Cristo. ¿Por qué por medio de Cristo? Porque Él es el único perfecto, el único que cumplió la ley a cabalidad y de manera perfecta. Mire, porque hay muchas personas, hermanos, inclusive nosotros evangelizando, que ponen automáticamente su justicia como un mérito para la salvación. Uno les pregunta: bueno, ¿por qué debes ir al cielo? No, que yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo no soy buen hijo, mire, yo soy buen esposo, yo todos los días le doy a mi esposa 50,000, así ella quiera 60,000. Entonces, pero ningún mérito de esto te va a llevar al cielo. Ningún mérito de esto. Vas a ir al infierno por estar pensando en lo que no debes pensar. Y el pecador debe ser perdonado. Toda esta justicia solo puede venir por medio de ¿quién? De Cristo, porque fue el único que cumplió la ley. Miren lo que dice Romanos 5, para reforzar este punto. Vamos a leerlo, solo los 2 primeros versículos. Dice: justificados pues, ¿por qué? Y no por las obras. Tenemos paz para ¿con quién? Con Dios. Por medio de... Y miren que este justificado se puede traducir también como perdonado. Tiene la implicación de perdón. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y este hombre es increíble, porque este hombre se gloriaba en sus obras. Ahora se gloria ¿en qué? En los méritos de su Señor. Y es que, como yo les decía la vez pasada, el evangelio es algo humillante. Como decía el hermano Andrés, es algo que humilla al hombre totalmente. Porque ¿qué quiere sentir siempre el hombre? Que él puso algo. Pero ¿sabe qué? No pusiste nada. Así de sencillo. Si eres salvo, es por la gracia de Dios. Y la gracia no lo implica usted. Y es por eso que en este versículo debemos entender la palabra justicia como estar bien y ser aceptado por Dios, o sea, perdonado. Y este es el centro del evangelio, como es la realidad de que Cristo es imputado el pecado del pecador arrepentido, y a este se le imparte la justicia de Cristo. Y miren, al pecador arrepentido, no a todos.
En la cruz Dios juzgó a Jesús como si Él mismo hubiera cometido mis pecados y los de todos nosotros. Cada vez que un pecador recibe a Jesús como su Señor y pone su confianza en Él, ese sacrificio Dios lo acepta para su perdón. Dios entonces trata a ese pecador como si Él mismo tuviera la justicia de Cristo y hubiera vivido la vida que Cristo vivió sin pecado. Y es muy interesante eso, porque otra vez volvemos al engaño. Y recuerden, hermano, que las falsas doctrinas se han desviado desde aquí, desde la gracia. Y hay muchas personas que comienzan a colocar cosas en la iglesia como cargas para que supuestamente se gane la salvación, cuando en realidad sí no lo es. Y nosotros somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. Si yo hago buenas obras es porque en realidad practico la justicia y tengo a Dios como Señor. Pero nunca puedo decir que llego de las buenas obras hasta la salvación. Eso es imposible. Por eso sigue diciendo el texto: sino por la que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted vea un sino, pegadito, eso tiene que ver con contraste. Y la primera palabra, esa palabra sino, es un total contraste. Un contraste entre dos justicias. La primera justicia, la que hemos estudiado, ¿no? La que es por la ley, o tiene origen en la ley, y no en la que es por Cristo Jesús, o a través de Cristo Jesús, como ya hemos estudiado. Entonces en sí vamos a estudiar los méritos de Cristo versus los méritos de los ¿qué? De los hombres. Y ya hemos estudiado que los méritos de los hombres, o la justicia que es por la ley, es algo totalmente imaginario. No existe tal cosa en la Biblia. Solo existe en la mente y deseo de las personas que no se someten ni se quieren someter a las demandas de la santidad de Dios. Eso no existe. No existe en la Biblia tal cosa como salvación por obras. No existe. Es más, este fue el tema de discusión desde el siglo X hasta hoy. No existe la salvación por obras. Pero ahora, con un total contraste, nos habla de la justicia que es por medio de la fe. O sea, que es traída por la ¿qué? Por la fe. Pero la fe como instrumento, ni siquiera la fe, ni siquiera porque usted puede decir, no, yo tengo fe, entonces por eso fui salvo. No, aún la fe la da Dios. Y esa justicia, ya han escuchado esa palabra, es imputada a la persona que confía en Cristo para salvación. Pablo añade, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren, ¿de quién es esa justicia? ¿Quién es el dueño? Dios. Y para ser más claro, aquí la palabra imputar, la que yo estoy utilizando, hermanos, es atribuir a alguien por medio de una declaración la responsabilidad o no de un hecho reprochable. Cuando uno va a un juicio, un juez te dice, te vamos a imputar los cargos. Pero, hermano, esto es una figura de juicio. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lee Romanos 3 y 6, uno encuentra de que el hombre es culpable. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, ahí están imputándonos los cargos. Entonces, y después dice en Romanos 6:23, ¿qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es la ¿qué? Es la muerte. Entonces, allí como quien dice, morimos. No hay nada que hacer. Somos pecadores. ¿Y quién puede negar eso? Nadie. Y eso quiere decir que Dios no es que haga al pecador justo, sino que lo declara y lo proclama justo a todo aquel que confía en los beneficios que se derivan de la persona y de la obra de Cristo y no por mis buenas obras. Y es interesante porque otra vez viene Pablo humillando el orgullo y el ego del hombre, diciendo, si no te arrepientes de tu pecado, irás a la condenación.
Si no tienes fe en Jesucristo, irás a condenación. Pero ¿qué quiere hacer el hombre? Tomar como qué, como rienda y decir, no, es que yo puse al menos esto. Y no pusiste nada, hermano, ni vamos a poder poner nada. Cuando entendemos esto, hermano, es que la obra de Cristo alcanza su máximo esplendor. Porque si yo pudiera salvarme por mí mismo, ¿qué significaría el Evangelio entonces? ¿Qué significaría la obra de Cristo? ¿La desmeritaríamos totalmente? Y la Biblia enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué merecemos en realidad? La muerte y vivir la total ira de Dios como la vivió el Hijo de Dios, como lo estudiamos en Semana Santa. Y Él ya pagó por ese castigo. Él tomó nuestro lugar. Y por eso es que Dios puede imputar esa justicia al pecador. Y miren que Dios no es un Dios injusto. Porque no simplemente dijo, no, déjalo quieto. No, alguien tuvo que pagar. Porque a veces vemos el Evangelio de una forma como muy liviana. Y decimos, Dios me perdonó. Pero Dios es un Dios justo. Y que el justo haya muerto por los injustos significa que hubo justicia. Y esto, hermano, es típico de una verdadera doctrina. Pero ¿qué es típico de falsa doctrina? La gracia más esto. La gracia más este vestido. La gracia más estas ofrendas. La gracia más todo lo que sea. La gracia más es falsa doctrina. Escuche eso. Todo lo que sea la gracia más la gracia. Y yo le hago por eso esta pregunta cuando alguien toca mi puerta: ¿cómo soy salvo? No, por medio de la fe y si predicas. Y si no predico, no quiero predicar. Y si no fui llamado a eso. Entonces yo le digo, o sea, si la gracia de Dios no es suficiente, entonces ya no es Dios. Porque no es suficiente. Y Pablo está aquí en esta frase destacando dos cosas muy importantes de la justicia. La primera, dice que la justicia que salva al pecador no tiene su origen en el hombre, sino en Dios mismo. Y miren que Dios nos hizo, nosotros pecamos, y Dios nos vuelve ¿a qué? A rescatar, porque nosotros no podemos, hermano. Miren, cuando la Biblia nos compara como ovejas, eso no es una comparación muy alegre, hermano. El animal más estúpido que hay es la oveja, hermano. Sí, así. Miren, es el único animal que no puede vivir sin la intervención humana. Tiene que tener un pastor. Y es interesante porque otra vez Dios nos está humillando. Y nosotros nos creemos lo máximo. Dicen mis hijos, lo máximo. Pero no lo somos, hermano. No lo somos. Porque la justicia que salva al pecador no viene de Él, viene de Cristo. Y ni las obras de la ley, ni la religión, ni el conocimiento humano puede generar, hermano, justicia en el hombre. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Solo Dios puede hacerlo. Dios exige en una persona que entra, para poder entrar en la presencia de Dios, ¿qué exige Dios? Perfección. ¿Y quién de nosotros es perfecto? Y no hay ser humano que posea dicha justicia. Por tanto, se tiene que ¿qué? Aferrar a la justicia de Cristo. Y si no, hermano, usted puede haber hecho oraciones sinceras, pero el camino al infierno también está pavimentado con buenas oraciones y sinceras. Y que no tienen nada de arrepentimiento. De manera que el pecador que quiera ser admitido a la presencia de Dios tiene que hacerlo cubierto por la justicia divina. Y no hay otro camino. El segundo aspecto de la justicia. Dice en Filipenses 3, dice, sino la que es por la ley, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios es imputada a quien confía en Cristo y se basa exclusivamente en la fe, como canal, la fe. Y no hay otro fundamento, ni condición, ni medio aparte de la fe, en la que yo pueda basar o tomar esa justicia.
Pablo habla de la clase de justicia que es por la fe. Y aquí es interesante porque dice la fe. No dice fe solamente. Cuando dice fe, él lo hubiera dejado como al aire. Pero eso se llama, lo que llamamos nosotros en español, un artículo definido. Si yo digo hombre, es como al aire, muchos hombres, pero yo digo el hombre, estoy hablando de ¿qué? De algo que bien específico. Y el hombre ha inventado, hermanos, religiones, credos, ritos. Ha inventado muchas cosas para resolver su situación espiritual delante de Dios, pero todos esos esfuerzos resultan y resultarán y seguirán siendo inútiles, y Pablo los llama estiércol. Porque la justicia que el hombre necesita para su salvación se encuentra en Cristo y ha sido dada a conocer mediante el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que somos pecadores, que estamos condenados a muerte. Y el Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo tomó mi lugar. Y ahora Dios me puede ver en la justicia de Cristo. El Evangelio no se trata de ningún mérito humano. El Evangelio se trata totalmente de la obra de Cristo y su obra gloriosa y salvadora. Todo lo demás, hermano, que usted le quiera agregar es estiércol. Y es duro el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio, les dije la vez pasada, tiene una característica particular: humilla al hombre y exalta a Dios. Y si no es así, es un falso evangelio. Pero ¿qué vemos hoy en día? Un evangelio que quiere exaltar al hombre por todas las razones. Pero recuerden la imagen de Isaías. ¿Qué son nuestras obras delante de Dios? Trazos de inmundicia, una toalla higiénica usada. Entonces el evangelio es humillante, y por eso la gente no quiere recibir el evangelio, porque somos egocéntricos, somos ególatras, y queremos que nosotros ¿qué? Tengamos el sartén por el mango, pero no lo tenemos, ni lo tendremos nunca, que es lo peor. Y la única manera de hacer posible la justificación del pecador es aplicarle la obra de Cristo por medio de la fe, ya que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como le dice 2 de Corintios 5:21. Y otra vez volvemos al mismo tema. Estamos anclando el mismo pensamiento. Toda la salvación es obra de Dios de principio a fin. Y yo no tengo ningún mérito. Por tal razón, la reconciliación con Dios, hermano, es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Obra en la que el hombre no tiene ningún mérito. ¿O usted sí tiene méritos en la obra de Cristo? Ninguno. Ninguno. Y es por eso que el evangelio, ¿qué hace con el hombre? Lo humilla. Y lo humilla a lo sumo. Y la fe es, por tanto, el medio para recibir la justicia que procede de Dios. Y es como una mano vacía que está recibiendo un regalo. Y ese regalo es ¿la qué? La salvación. Entonces la salvación es un regalo de Dios, y el único medio para aceptarlo y la única vía establecida es por medio de la fe. Si yo pongo mi confianza en Cristo, es la única manera de yo recibir ese regalo. Y no por méritos humanos. No tiene que ir a la montaña, no tiene que ir de rodillas a Girón, nada de eso. Nada de eso. Los dones, hermanos, no se ganan. Se reciben o se aceptan. Si se ganaran, ya no fueran don, sino salario. Y miren lo que pasa. Si no son regalos, es un salario. Yo me lo gané. Y si yo digo que la salvación yo me la gané, entonces Dios me salió a deber. Entonces, imagínense, Dios me debe. Y Dios no le debe nada. Usted tiene mucha, y yo tenemos mucho que aclararle. Pero no es así. Por esta razón los judaizantes no llegarían jamás a la salvación, hermano. Porque ellos estaban inculcando y estaban poniendo su fe en su propia justicia. Muchas veces nosotros estamos en lo mismo, hermano. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy bueno, si yo hago el aseo, si yo... No, hermano, nada, ningún mérito humano.
Por eso dice la justicia que es de Dios por la ¿qué? Por la fe. Y es glorioso el Evangelio, hermano, porque el centro del Evangelio es la realidad de que Cristo le imputa el pecado del pecador arrepentido y Él toma la justicia de Cristo. Es un común intercambio, como lo vimos en 2 Corintios 5:21. ¿Qué hizo el Señor? Se puso en nuestro lugar y hubo justicia. La muerte de Cristo es el modo en que Dios nos muestra su gracia y nos expresa su amor. La muestra más grande de amor, pero también la muestra más grande de justicia. Porque a veces decimos, Dios es amor, pero no nos gusta escuchar que Dios es justo. Y encerramos a Dios en solo amor. Pero ¿sabe qué? Dios es amor. Y por ese amor, si usted no se arrepiente, va a ir al infierno. Y Dios es amor. Y seguirá siendo amor. Y esto solo lo pueden experimentar aquellos que confían completamente en la obra expiatoria de la cruz. Y es interesante porque Pablo lo llama locura. Porque para el mundo es una locura que alguien muera por mí. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo no daría a mis hijos por ninguno de ustedes. O ustedes darían los hijos suyos por los míos. No. Es una obra maravillosa. Pero hay que hacer una nota aclaratoria. Muchas personas dicen tener fe. Es más, yo he encontrado personas que dicen que creen en el sacrificio en la cruz. Pero tener fe no es una simple aceptación intelectual. La verdadera fe salvadora del Evangelio incluye la confianza en el Señor Jesucristo y la rendición total a su señorío. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que tengo fe, obedezco a Cristo. Y hay personas que dicen, no, yo tengo fe. Yo les digo, bueno, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, porque yo no necesito ir a la iglesia. Y dije, pero qué raro, porque la Biblia dice que tienes que ir a la iglesia. No se concibe la vida cristiana sin la iglesia. Y bueno, ¿Cristo por quién murió? Por su iglesia. Y si yo digo que no tengo que venir, estoy desmeritando la obra de Cristo. Entonces no existe tal cosa. Y estoy muchas veces escuchando a personas que están poniendo sus méritos humanos en la salvación. Y constantemente los estamos colocando y a veces ni nos damos cuenta. Por eso sigue diciendo. Y mire, porque a fin de conocerle, en el versículo 10, es muy interesante. Porque este es el propósito ahora de Pablo. El propósito ahora de Pablo cambia. Porque ahora el propósito es conocerle. Y por implicación está hablando de quién? De su Dios y de su Señor. Y el propósito de Pablo había cambiado ahora radicalmente. Porque ahora el propósito de Pablo es conocer a Cristo y no agradar a los hombres. No poner sus méritos. Inclusive ya él no quiere ni siquiera esos méritos. Porque en el versículo pasado los ha tirado a la basura. Pablo desea ahora ser tan semejante a Cristo que él quiere tener una relación íntima con Dios y en última quiere estar agarrado de su Señor. Y Pablo no estaba satisfecho solamente con haber sido salvo y justificado por el Señor, sino que ahora le quiere conocer más y mejor. Y es interesante porque si yo digo que soy creyente, este debe ser mi deseo. Así como Pablo lo expresó. ¿Cuál debe ser el deseo total de un creyente hoy en día si en verdad eres creyente? Conocer a tu Señor. Por eso está la Biblia. Por eso debes esforzarte. ¿Por qué? Porque ciertamente de manera intelectual no vas a conocer a tu Señor. Pero una vez conociéndolo, el intelecto te va a ayudar para conocerle más. Y por consiguiente, progresar en una relación íntima y personal y experimental con Dios. Y este debería ser el deseo de toda vida cristiana. Un conocimiento experimental y verdaderamente con nuestro Señor. Y sigue diciendo, el 10, y el poder de su resurrección.
Este es un versículo, esto es una frase que a mí me llena de mucha satisfacción. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado de alguna manera, los que han conocido verdaderamente al Señor, la resurrección. La mayor manifestación de poder que Dios expuso fue levantar a una persona ¿de qué? De la muerte. Imagínense que usted pudiera levantar a alguien de la muerte. No hubiera funeraria. Pero ¿qué pasa? Que si cada uno de nosotros como cristianos hemos experimentado esto, ¿por qué? Porque el arrepentimiento del hombre es un paso de muerte a vida. Ahora bien, el Cristo resucitado no le da al Evangelio una mera expresión teológica de algo que debe ser creído de manera como cognitiva, no, sino que por la vinculación de cada creyente a Cristo pasa también a ser experimentada en la vida de cada cristiano. Inclusive ese es el significado del bautismo. ¿Cuál es el significado del bautismo cuando uno lee Romanos 6? Que morimos y resucitamos para vivir una vida conforme a ¿qué? Al Evangelio. Y miren, y aquí viene el pedacito que no le gusta a ninguno de la teología de la prosperidad y la participación de sus padecimientos. Porque no nos gusta hablar de esto, nos gusta es que no, que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, no. Porque haber sido resucitado con Cristo incluye la participación también de sus padecimientos. En la experiencia del creyente, el orden de los padecimientos es inverso. ¿Qué significa eso? Que el Señor sufrió y luego fue resucitado. Y nosotros en realidad somos resucitados porque vamos a sufrir por Él. Y esto no te debe sorprender, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted es un verdadero creyente, no debe sorprender lo que el mundo lo trate como trataron a Cristo. Si usted es un verdadero creyente, va a sufrir, va a vivir rechazo. Yo he vivido rechazo aún de la familia, de los amigos. Hay trabajos que no son para nosotros y vas a sufrir. Pero no queremos escuchar eso. Si eres un creyente que Cristo ha resucitado, te esperan ciertos padecimientos. Y estos padecimientos deben ser, ojo, lo que voy a decir, deben ser como consecuencia de ser cristiano, mas no como consecuencia de mis pecados. Si usted toma una mala decisión financiera, después no diga, ay, no. Debe ser por causa de ¿qué? Del Evangelio, por causa de ser cristiano. Muchas veces uno vive persecución y es señalado. Tuve la oportunidad, yo tengo una gran conocida, y hasta si yo le pido favores en temas de salud, me los hace. Pero un día me dijo, Jorge, yo sé tu currículum y la verdad, y ser cristiano es un desperdicio. Así me dijo, que yo era un desperdicio. Y bueno, seguimos en la relación, pero es terrible que le diga a uno eso. Dice, o sea, tu nivel de estudio es maestría, tú podrías, pero tu vida es un desperdicio. Duro. Y escuchar esas palabras eso no es tan agradable al oído. Pero así muchas veces tiene que uno, ¿por causa de quién? Del Evangelio. Y mire, sigue diciendo, llegando a ser semejante a Él en su ¿qué? En su muerte. Y bueno, y Pablo no se estaba poniendo en lugar de Cristo, ¿no? Sino que Pablo está hablando de la muerte del yo. Pablo está hablando de que toda su confianza, la que la había caracterizado por años, la tira a la basura. Murió a su yo. Y ahora, por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo. Y esta es la muerte total a yo. Cristo murió por nosotros para que no tuviésemos nosotros que morir. Pero en nuestra experiencia, nosotros morimos con Cristo para ser resucitados también con Él. Y esto es una representación de eso, de la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a Él en su ¿qué?
en su muerte. Porque cuando practicamos el bautismo y miramos esa representación, muerte y ¿qué? Y vida. Pero ¿sabe qué, hermano? El bautismo es una ordenanza, pero ese día en el agua, aunque es un mandamiento del Señor, usted ese día no muere y resucita. No, usted muere y resucita el día que se arrepintió. Ese día simplemente da una noción pública de lo que usted ya es. Muerto al mundo y resucitado, ¿para qué? Para vivir una vida conforme al Evangelio. Unidos en la muerte y resurrección con Cristo y resucitados para vivir una vida que le agrada a mi Señor y a mi Salvador. Y esta identificación con Cristo y en su muerte es para el cristiano una identificación también con su sufrimiento, con su crucifixión, pero hay algo también para identificarnos también con su gloriosa venida. Porque el Evangelio no es algo sin esperanzas, hermano. Y aunque los padecimientos de este mundo son cortos en comparación con lo que vamos a vivir con el Señor. Y por eso termina diciendo el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, y este versículo en español podría dar como la intención de alguna manera, como alguna duda, ¿no? Pero el apóstol, por el contrario, esta no es una nota de inseguridad o de pesimismo, no. Lo que está viviendo Pablo no estaba mirando la playa, hermano, escribiendo esta carta. Estaba en la cárcel. Y su sentencia, lo más lógico, debía ser de muerte. Y Pablo dice esto porque él está mirando que él no sabe si en la venida de Cristo él va a estar vivo o va a estar ¿qué? Muerto. Y miren lo que dice Tesalónica. ¿Quién puede leer? 1 de Tesalónicas 4, de 13 al 18. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y esta duda es la que hace decir a Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los ¿qué? De entre los muertos. De todas maneras, Pablo se refiere a una resurrección física y está hablando precisamente hacia una resurrección de los que se han arrepentido. Los demás, hermanos, como dice la Biblia, quien no cree en Cristo, no es que vaya a ser condenado, ya ha sido condenado. Y este texto es una gran enseñanza, hermano, pues está totalmente claro que ningún mérito humano es suficiente para la salvación de los hombres. Es más, todos los méritos humanos que yo ponga y quiera poner para aún querer resolver mi situación ante Dios no son más que tierra. Pero este texto termina con una esperanza gloriosa, y es la venida de nuestro Señor, en donde yo debo poner totalmente mi confianza. Y esa fe verdadera, hermano, siempre nos llevará a la misma conclusión, que si has ganado a Cristo, lo has ganado todo. La misma nos debe llevar. Y todos nosotros, desde que hemos estudiado estos versículos, debemos saber, hermano, que si has ganado a Cristo, lo has ganado todo. Porque ¿cómo puede una persona ser aceptada por Dios y justificarse ante un Dios santo? ¿Puede alguno de nosotros justificarse delante de Dios? Ante un Dios santo, hermano, y perfecto, todos estamos desprovistos de gracia y de mérito. Incluso
cuando servimos en la iglesia, cuando estudiamos. No debemos caer en la trampa del diablo de pensar que nuestras obras nos hacen más agradables ante Dios. Eso jamás va a ser así. Solo aquellos que se humillan, se arrepienten y creen en Cristo serán justificados. Y esta justificación por fe es por medio de la gracia que nos permite conocer nuestra condición de necesidad. ¿Y cuál es nuestra condición de necesidad? Humillarnos delante de nuestro Creador y poner toda nuestra confianza en la obra de la cruz y jamás en ninguna obra humana. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, el perdón de Dios es un perdón ¿cómo? Condicional. Dios solo perdona a quien se humilla delante de Él, a quien pone su confianza en Jesucristo. El resto es condenación. Ninguna doctrina verdadera, ninguna iglesia bíblica puede enseñar que la salvación es la gracia más alta. Jamás podrá ser así, porque en este libro no existe eso. Eso es una falacia. Si yo digo que soy un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, todo eso es porque Cristo ha hecho una obra en mí. Y nada de eso va a agregarle a mi salvación, porque ninguno de nosotros va a sorprender a Dios y Dios va a decir, wow, mire que tan bueno es muchacho. No, nos va a ver a través de su Hijo, que fue el único hermano, que verdaderamente cumplió la ley 100% y tuvo la perfección y tuvo verdaderamente y tiene esa perfección para poder estar delante del trono de su gracia. Y todo esto lo vemos representado en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Evangelio es humillante. Es humillante porque no podemos hacer nada por nuestra salvación. Y tenemos que poner nuestra confianza en Dios totalmente. Y eso solo lo puede hacer una persona que verdaderamente se ha arrepentido, porque quien no se ha arrepentido va a seguir en sus mismos argumentos. Yo soy bueno, y Dios me tiene que llevar al cielo. Y no va a ser así. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Señor, ayúdanos que como iglesia, Señor, perseveremos en saber que tu gracia es suficiente y tu gracia es completa. Como dice el libro de Hebreos, es suficiente para salvación y no hay nada que agregar. Y que esa gracia, Señor, debe hacer que mi testimonio sea conforme a tu gracia, o sea, un testimonio conforme a la vida que tú has vivido para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a examinarnos, Señor, examinar nuestro evangelio, examinar nuestro testimonio, para que no nos engañemos, Señor, como se engañó el apóstol Pablo, creyendo, Señor, por muchos años de que era merecedor de tu gracia. Y ayúdanos, Señor, a verdaderamente a ver nuestro evangelio a los ojos de tu escritura, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús.